damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Quiero compartir con ustedes, dando el seguimiento a lo que hemos estado viendo, a lo que estamos experimentando en estos momentos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, Jesús enfrentó algo similar a lo que estamos viviendo. Recordemos que Jesús vino a ayudarnos, a enseñarnos, a obrar en nuestras vidas, a hacer cambios que trajeran bendición al ser humano. Pero ¿cuál era la condición de la humanidad en el tiempo de Cristo? Prácticamente era lo mismo que estamos viviendo en estos momentos. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primero, ¿qué era lo que hacía Jesús? Dice la palabra que Jesús recorría las ciudades y aldeas. Eso significa que Cristo Jesús está interesado en el bienestar de la humanidad. Cristo Jesús está interesado en la salud y en bendecir al ser humano. La presencia de Cristo marcaba la diferencia, por eso dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Algo que quiero que quede seguro en tu corazón, querido amigo y amiga, es que Cristo Jesús está interesado en el bienestar de la humanidad, en el bienestar del ser humano, pero también en el bienestar individual de cada uno de nosotros. Jesús recorría ciudades y aldeas. Jesús no solamente vino a cierto lugar, sino vino a todos los lugares que estaban alrededor de donde fue su ministerio para alcanzarlos y sanarlos. Ahora, después de que nosotros tenemos la seguridad de que Cristo Jesús está interesado en nuestra vida, en nuestra salud, en lo que nos sucede diariamente, la condición que la palabra de Dios está hablando, la condición del ser humano, dice así, por ejemplo, en el versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Estas dos palabras, queridos amigos, nos hablan mucho de la condición de aquel tiempo del ser humano. Era una condición emocional, espiritual y física en bancarrota. Había angustia, había desesperación, había desconsuelo, desesperanza. Prácticamente estas dos partes nos hablan de las personas que estaban literalmente tiradas en el suelo, donde nadie quería hacer nada por ellos y donde ellos tampoco tenían fuerza ni aliento para seguir adelante. Quiere decir que la gente pasaba y veía a estas personas tiradas en la calle y nadie tenía compasión de ellas. Podríamos llamarlo el ser humano lleno de orgullo, donde no le interesa la condición de los demás, sino solamente satisfacer sus necesidades y la de su familia. Era triste la condición, porque estaban tirados, estaban desamparados y dispersos. No querían continuar, no tenían fuerzas, nadie se interesaba por ellos. Prácticamente estaban abandonados a su suerte. Prácticamente estaban abandonados a la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús recorría esas ciudades. Otra de las situaciones que nos enseña el versículo 35, dice la palabra de Dios, que había solamente enfermedad y dolencia en todo el pueblo.
Esta condición nos vuelve a describir la condición física, emocional y espiritual del pueblo de Israel en aquel tiempo. Era una triste condición para la nación judía. Había solamente enfermedad, había dolencia. Para colmo, nadie se interesaba por ellos. Nadie atendía sus necesidades. Cada quien vivía para sí. Esta es la condición triste de aquel tiempo. Pero si nosotros nos damos cuenta y en la actualidad, estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor del mundo? Alrededor del mundo solamente estamos viendo enfermedad y dolencia. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición exacta que nos describe hoy en estos momentos. Enfermedad y dolencia. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser física. ¿Sabes por qué? Porque esta condición describe las tres necesidades del ser humano. Si nosotros preguntáramos cuál es la primera, pastor, la primera sería la espiritualidad. Porque como resultado la espiritualidad puede traer una mente sana, una mente tranquila, y a la vez puede como resultado traer, que es una verdad, traer un cuerpo físico sano. Pero ¿cuál fue el error del pueblo de Israel? Estropearon su vida espiritual, su vida emocional, y como consecuencia estaban viviendo las enfermedades y las dolencias. Esa era la condición que Cristo Jesús estaba viendo en todos los pueblos y aldeas alrededor. Una nación, queridos hermanos, que se había apartado de los principios de Dios y ahora estaban pasando por esta grave enfermedad. Déjame decirte algo. Esta era una condición espiritual, emocional y física que invadía a toda la nación de Israel. Jesús entraba y veía a aquellos que estaban ahí tirados, aquellos que no tenían quien los ayudara. Ahora, vamos a trasladarnos a otro punto. El otro punto viene a ser esto. ¿Qué estaban haciendo los líderes políticos por la nación? No estaban haciendo nada. No se preocupaban por la vida de los demás. Simplemente vivían para sí. Se beneficiaban del pueblo, pero el pueblo no tenía la importancia para ellos. Por eso los líderes políticos no les podían dar nada al pueblo de Israel. ¿Dónde estaban los líderes religiosos? Los líderes religiosos no podían darle ninguna esperanza al pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios que estaban en enfermedad y en dolencia. Ahora, ¿cuál era la condición más triste del ser humano? ¿Cuál es la condición más triste que podemos tener tú y yo? Dice la palabra de Dios que estaban desamparados y dispersos, tirados prácticamente en el suelo. Pero ¿sabes que esta no es la condición más triste? La condición más triste del ser humano, dice ahí, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir, nadie las podía orientar. Nadie les podía dar un consejo. Nadie les podía guiar a una ayuda. Nadie los podía ayudar prácticamente en nada. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes que la oveja es el único animal que no puede sobrevivir solo? Necesita la guía de su pastor. Necesita la protección de su pastor. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a este momento? Lo podemos aplicar de esta manera también. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros y qué es lo que ve Jesús alrededor del mundo? Solamente ve enfermedad y dolencia. Esa es una realidad. Eso es lo que estamos viendo diariamente en estos días. Enfermedad y dolencia. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto, queridos hermanos, que estamos viendo
No solamente es que están desamparados y dispersos, sino el otro punto es que el ser humano está desamparado y disperso y para colmo, sin pastor, sin Dios, sin un Salvador, sin alguien que lo consuele, sin alguien que lo guíe. Es ahí donde Cristo Jesús se preocupa por su creación. Se preocupa por aquellos que Él creó con sus manos poderosas, con aquellos que creó con amor y somos tú y yo. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús recorría todas las aldeas y ciudades, pero veía algo, solamente enfermedad y dolencia. Estaban tirados, estaban dispersos, estaban débiles. Nadie se preocupaba por ellos porque estaban sin pastor. Los políticos no se preocupaban por ellos. Los líderes religiosos no se preocupaban por ellos. Los demás dirigentes no tenían interés en esas personas. Pero había alguien que tenía interés y era Jesús. Ahora te pregunto, ¿cómo te estás sintiendo en estos momentos que estamos viviendo con este virus alrededor del mundo? Déjame decirte algo y te lo digo con mucho cariño. No estoy menospreciando, ni estoy poniendo a las personas que han sufrido, que han pasado por la experiencia de perder a un ser querido. No estoy menospreciando su dolor. Pero quiero decirte algo. El que estemos pasando por esta enfermedad, que es el coronavirus, no es la condición más triste del ser humano. La condición más triste del ser humano es que está enfrentando enfermedades, pestes, hambres, problemas emocionales, problemas espirituales, problemas físicos, pero los está enfrentando sin Dios. Los está enfrentando solos. No hay quien quiera ayudar. Mira la triste realidad que estamos viviendo hoy. Te tengo que hablar con el corazón. Mira la triste realidad. Se han vaciado en los mercados y supermercados, se han vaciado prácticamente los artículos de primera necesidad. Personas que cuando debían de haber pensado en otros, pensaron en sí mismos y acapararon todo lo demás. ¿Sabes por qué? Porque solamente pensamos en nosotros. Y hay mucha gente que está batallando para conseguir lo necesario para protegerse. Y hay personas que tienen almacenadas cantidad de cosas para hoy la protección que necesitan, para proteger a su familia. Qué bueno, pero no están pensando en otros. Están pensando solamente en ellos. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo enfrentó Jesús esta situación difícil? ¿Cómo la enfrentó? Dice la palabra de Dios en el versículo 35, dice, enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Si te das cuenta, aunque Cristo Jesús en algunos momentos obró a través de un milagro, la manera en que Cristo Jesús abordó esta condición del ser humano, las enfermedades, los virus, las pestes, todo eso que estaba lastimando al ser humano, Cristo lo abordó de una manera muy diferente. Lo primero que la Biblia nos dice es que Jesús enseñó. Enseñar. ¿Por qué enseñar? ¿De qué serviría que nosotros estemos orando constantemente cuando las personas no buscan a Dios? Cuando las personas no quieren cambiar. Cuando las personas no quieren cambiar su estilo de vida. Se dice que el coronavirus viene porque hemos usado los animales que nunca se dieron para comer. Ahora estamos orando para que el coronavirus desaparezca, pero la gente seguirá haciendo lo mismo. Seguirá viviendo con esas enseñanzas equivocadas. Jesús lo que hizo, no dio la medicina. Jesús lo primero que hizo, enseñarles lo que es correcto. La enseñanza correcta. ¿Por qué la enseñanza correcta, pastor? Porque hemos vivido con muchas enseñanzas equivocadas en nuestras vidas y estamos pagando las consecuencias hoy de vivir en el error,
de vivir con enseñanzas equivocadas, de vivir lejos de Dios, de creer que somos más sabios que Dios. Te voy a poner una enseñanza equivocada. Y esa la he escuchado en muchos lugares. Aún tristemente la he escuchado de labios de cristianos. Mira bien. Tú vas a consultarte con el doctor te dice que tienes una enfermedad muy difícil y que tienes que cambiar tu estilo de comida, tu régimen alimenticio. Y te dice qué es lo que no debes de comer. Llegas a tu casa y ¿qué es lo primero que comes? Comes lo que te prohibieron. Comes lo que te dijeron que iba a ser mal. Ahora, ¿cuál es el problema? El doctor le dio la medicina, pero el hombre no quiere cambiar sus enseñanzas equivocadas. ¿Y cuál es la enseñanza equivocada que usamos para justificarnos? He escuchado muchas veces que la gente dice, pastor, de algo me tengo que morir. ¿Te das cuenta la mentalidad que tenemos? ¿Te das cuenta que el problema es aquí con la enseñanza equivocada? El hombre comenzó a consumir los perros, los gatos, las víboras, los murciélagos, pensando que eso era lo correcto, y estamos pagando el precio. Pero el hombre no quiere cambiar su manera de pensar. Por eso Cristo Jesús, la manera en que abordó este problema que era grave, comenzó enseñándoles, quitándole las enseñanzas equivocadas de su mente. Ahora, ¿cuál es el propósito de orar para que Dios desaparezca el coronavirus? Va a desaparecer, pero déjame decirte algo, muchas personas seguirán viviendo exactamente de la misma manera. Por eso, ¿cuál es el propósito? El propósito de orar es que las personas cambien su manera de pensar. Dejen las enseñanzas equivocadas. Dejen las enseñanzas que han traído mucho mal a la vida del ser humano. ¿Cuántas personas están muriendo de cirrosis? Porque justifican aparentemente con la Biblia de que el vino es bueno, cuando no disciernen bien cuál es el vino que Cristo Jesús sirvió. ¿Por qué? Porque son las enseñanzas equivocadas. Por eso Jesús tuvo que comenzar no dándoles la medicina, sino cambiándoles su manera de pensar. ¿Por qué? Porque muchos, aunque les den la medicina correcta, aunque Dios haga un milagro, muchos no van a querer su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de cambiar, su manera de vivir y de comer. Seguirán viviendo exactamente igual. Ahora entiendes por qué Dios en su gran misericordia no nos ha abandonado. Porque Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos sufriendo, pero Cristo Jesús quiere enseñarnos. Por eso esta es la mejor oportunidad que Cristo Jesús tiene para podernos enseñar lo que es lo correcto, la enseñanza correcta, la enseñanza verdadera. Cuando Cristo Jesús recorría todos esos lugares, dice en el versículo 36, al ver las multitudes como lo está viendo hoy, tuvo compasión de ellas. ¿Sabes que la palabra compasión aquí en este pasaje no nos enseña con toda claridad lo que verdaderamente Jesús sintió? La palabra compasión en el griego, en este pasaje, significa que cuando Jesús veía las multitudes tiradas, abandonadas, desechadas, sin esperanza y a punto de morir, la compasión que Cristo Jesús sentía por su criatura, por su creación, le hacían sentir un retorcijo en sus intestinos. Esa es la palabra compasión. Jesús sentía el dolor en su estómago porque los intestinos se contraían cuando veía al ser humano tirado en el suelo. Querida madre, tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Porque muchas madres han pasado por experiencias difíciles. Te doy un ejemplo. ¿Cuántas veces viste a tu hijo que se iba a caer, que lo iban a atropellar, que iba a lastimarse y sabías que iba a pasar algo grave? Ahora te pregunto, después de que viste y pasaste esa experiencia, ¿dónde sentiste el dolor? ¿Sabes dónde? En el estómago. Porque la reacción de ver que algo le va a pasar a tu hijo
contrae los intestinos y eso causa un dolor terrible. ¿Ahora entiendes qué era lo que Jesús estaba pasando? ¿Ahora entiendes qué es lo que Jesús está pasando hoy? Jesús está pasando por muchas ciudades y Jesús está viendo a su creación tiradas, desamparadas. Prácticamente no tienen quien les ayude y dispersas, pero ¿sabes por qué? Porque no quieren aceptar a Jesús como el pastor de sus vidas. Dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso la gente reacciona de esta manera, con un miedo, con una psicosis, con un terror. Y en medio de eso, con tal de sobrevivir o protegerse, no piensa en los demás, piensa solamente en sí. Por eso acapara todo, sin pensar que hay otros que necesitan. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano vive sin pastor, vive sin Cristo, vive sin Dios. Por eso estamos pagando y estamos pasando por estas experiencias que son el resultado de lo que hemos hecho de nuestra vida. No es Cristo Jesús el que nos está mandando este virus, es el resultado de vivir con enseñanzas equivocadas en nuestras vidas. Cristo Jesús se da cuenta que vivimos con mucho tiempo con enseñanzas equivocadas. Y Cristo Jesús quiere que aprendamos lo correcto. El gobierno solamente está haciendo lo que puede hacer. La mayoría de los líderes religiosos tal vez no tengan palabras de consuelo, pero no estamos recibiendo ninguna información de cómo podemos cambiar nuestras vidas, solamente cómo podemos protegernos del virus. Y eso es todo lo que estamos enseñando. Cómo protegernos del virus, pero no nos están diciendo que debemos de cambiar nuestro régimen alimenticio, que está tan dañado, está tan lastimado, que es lo que ha traído muchas enfermedades a este mundo. Pero aún así, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús recorre todas las ciudades. Ahora la pregunta que quiero hacerte: ¿entiendes lo que Cristo Jesús quiere hacer por nosotros? Cristo Jesús no solamente vino a hacer un milagro. Cristo Jesús no solamente sanó a las personas. Cristo Jesús los enseñó. ¿De qué serviría? Te vuelvo a repetir y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. ¿De qué serviría solamente orar a Dios y pedirle a Dios que nos quite el virus si el hombre va a seguir viviendo exactamente igual? ¿De qué serviría? Pero déjame decirte algo más. Cristo Jesús sufre con nosotros, porque somos sus criaturas, porque somos su creación. Pero Cristo está esperando que abras tu corazón. No vivas bajo esa psicosis, toma tus precauciones. Haz las indicaciones que tienes que hacer. Pero deja que Cristo Jesús entre en tu corazón y que Cristo Jesús te dé la enseñanza correcta. La enseñanza que traerá bendición a tu vida. La enseñanza que cambiará tu vida para bendición tuya y para gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos. Esa fue la manera en que Cristo Jesús abordó esta situación, enseñando, para quitar las enseñanzas equivocadas. Nunca olvides y recuerda que Cristo Jesús te ama, que Cristo Jesús te está buscando, y Cristo Jesús en estos momentos que estamos viviendo desea traer bendición a tu vida, pero también desea enseñarte la verdad de su palabra. Cuídate, sigue orando, que Cristo Jesús muy pronto viene en la gloria con sus ángeles y te está esperando a ti para que te prepares y encontrarte con Él en las nubes. Vuelvo a repetirte, Cristo Jesús tiene compasión
y sufre mucho con ver a su creación en esa condición. Ahora depende de ti si sigues con ese temor o permites que Cristo Jesús obre un milagro en tu vida. Que Dios te bendiga, seguimos orando y que este tiempo que estamos experimentando, aunque tristemente hay muchas vidas que se están perdiendo, queridos hermanos, sigamos orando por esas familias, pero sigamos pidiendo que el ser humano hoy decida aceptar a Cristo, pero que tenga la enseñanza correcta, la enseñanza de la verdad. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, piensa en esto con mucho cariño para ti. Reflexiones de esperanza.